El Bueno, gobierno italiano escuchábamos. está a un paso de ser sancionado por la Comisión Europea debido al texto de su ley de presupuesto para el año próximo, que se presentó la semana pasada, donde se aumenta el déficit para el 2019 en 5 puntos más de lo que la Comisión Europea le permite a los países integrantes de la eurozona. Para que entendamos un poco cómo funciona este sistema de sanciones, después de la crisis del 2007, la Unión Europea decidió conformar la Comisión Europea, que tiene como tarea supervisar los presupuestos de los Estados miembros a fin de evitar que las decisiones políticas de cada nación puedan poner en riesgo la estabilidad interna de estos países. Y esta es justamente la comisión que inició un procedimiento de infracción por el cual Italia podría recibir en la próxima primavera, alrededor del mes de marzo-abril del 2019, algunas multas que afectarían fuertemente la economía italiana. Recordemos que estas multas podrían llegar en el caso de que el gobierno italiano no revea el texto del presupuesto 2019. Pero ¿qué fue lo que pasó ayer? Ayer el gobierno, ya lo verde como lo llaman acá, dejó entrever que podría tener intenciones de hacer estas modificaciones solicitadas. Podría tener intenciones. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque tanto Di Maio como Salvini llegaron al gobierno en marzo de este año con las promesas de campaña de no dejarse manejar por la Unión Europea, cosa que en el transcurso de estos pocos meses, desde que se conformó el gobierno hasta hoy, han venido demostrando con las medidas que han tomado, sobre todo en el tema de inmigración. Pero este es un tema que, por lo poco que he visto en los diarios argentinos, está muy cuestionado el gobierno italiano por estas medidas. Pero lo vamos a dejar para otro momento porque merece todo un análisis aparte. Volviendo a la ley de presupuesto y para aclarar un poco más las ideas. El gobierno necesita esta ley de presupuesto con ese porcentaje de déficit. ¿Por qué? Porque debe cumplir con una serie de metas que se fijó en el programa de gobierno que presentaron en conjunto. Recordemos que, como dije antes, en marzo, acá en Italia, hubo elecciones. Se llaman las elecciones políticas. En Italia existe una democracia parlamentaria, no como en Argentina, democracia representativa, por lo cual se votan los partidos, estos partidos llegan al Parlamento, el Parlamento con su mayoría define quién conduce el gobierno. Los dos partidos, las dos fuerzas políticas que ganaron estas elecciones, entre comillas ganaron, fueron el Movimiento Cinque Stelle y la Lega Nord. Dos fuerzas políticas que son totalmente contrarias en sus ideologías políticas, opuestas totalmente. El Movimiento Cinque Stelle es un movimiento más de centro-izquierda, mientras que en toda Italia se conoce a la Lega Nord como un movimiento de derecha. Pero con mucha paciencia, con muchas concesiones, con muchos acuerdos políticos, estas dos fuerzas conformaron un contrato de gobierno que el movimiento Cinque Stelle lo llevó ante sus electores, pidiéndoles la opinión, y sus electores lo aprobaron para llevarlo adelante. Es decir, que es un texto, un contrato de gobierno que está avalado por quienes eligieron a estos personajes en el gobierno. Y ahí se plantean dos medidas claves para decirlo en pocas palabras, son dos medidas que le devuelven la dignidad a la gente. Le ponen plata en el bolsillo y los hacen salir un poco de la crisis que se está viviendo en Italia, que es una cosa que en Argentina no se ve. Bueno, acabamos de escuchar a Ana Laura Montenegro, que a la sazón es mi hija, y también es comunicadora social. Ha ejercido en la Argentina
su profesión, y estoy viviendo en Italia hace 3 años, como Gonzalo y tal vez algunos de los oyentes van a poder dar testimonio, también tiene una alta preocupación por la vida pública desde que era muy pequeña, ¿no, Gonzalo? Conozco personalmente y es verdaderamente una gran compañera, una gran profesional. Bueno, fantástica. Bueno, y ahora futura mamá, por supuesto. ¿Cómo? Y ahora futura mamá. Y ahora futura mamá, justamente. Bueno, cuando estuve con ella hace un mes atrás, la comprometí a que nos acompañara en este proyecto del replicatorio, haciendo una especie de reportes desde Italia, porque la verdad que las cosas que se visualizan desde ahí respecto a la realidad europea son distintas de las que vemos nosotros aquí. Hay un filtro muy fuerte sobre el flujo informativo que recibimos en América Latina, y me parece que el tema de hoy va a acreditar y dar testimonio respecto de este acerto que estoy marcando, ¿no? Porque claramente en la Argentina casi no se conoce este tema que está en debate hoy en Italia, y que enfrenta a la Comunidad Económica Europea, más bien estrictamente a la Unión Europea, que es la faceta de los mercados y la faceta del control económico, que enfrenta a la Unión Europea con Italia, fundamentalmente porque en Italia se está llevando adelante un presupuesto que concede beneficios previsionales y beneficios laborales a sectores de la sociedad, ¿no? Contrariamente a lo que pareciera ser que es la tendencia que nos quiere vender el oficialismo actualmente, que es el recorte, ¿no? ¿Me decías, Gonzalo? Sí, no, digo que respecto a este informe que nos pasa Ana Laura, lo que me llama la atención es la forma en que, por ejemplo, el diario digital eleconomista.es hacen hincapié, tanto el vicepresidente de la Comisión Europea, Dobrinsky, y el comisario de Asuntos Económicos, Moscovici, dice que efectivamente tienen una opinión negativa respecto del presupuesto presentado por un gobierno populista de Italia. Digo, esta coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, es que nos habla Ana Laura, ¿no? A lo cual, bueno, sería muy interesante, el trasfondo económico es que esta gente, lógicamente, lo que pretende es tener un déficit cero, y bueno, y el presupuesto lo estarían presentando con un déficit del 2,4%. Claro, exactamente. Bueno, la verdad que es muy interesante tomar conocimiento de esto, porque ahora cuando en el segundo segmento vamos a poder apreciar cuáles son los alcances de estas modificaciones, pero verdaderamente son significativas, ¿no? Sí. En la Argentina se suele denostar y descalificar a las personas que reciben ayuda social, ¿no? Es más, no solamente a eso, sino que además se pretende plantear que la jubilación es un subsidio del Estado, cuando en realidad es una devolución que se está haciendo a trabajadores que han aportado durante toda su vida a distintos sistemas previsionales, ¿no? Exactamente, y después vamos a hacer, después que veamos esta segunda parte del informe, vamos a hacer también algunas consideraciones traspolándolo a lo que nos está pasando en la Argentina respecto de estos temas, ¿no? Como para diferenciarlo de por qué se está dando esto que el gobierno italiano entiende que no hay un plan B y que insisten, con esta pauta presupuestaria, porque entienden que hay un persistente retraso en la recuperación económica y que verdaderamente estas herramientas que están planteando son las herramientas necesarias para poder salir adelante. Así es. Bueno, si te parece, Gonzalo, y si te parece, Ana, escuchamos el segundo segmento de Ana Laura desde Italia. Cuando mira Italia dice
Italia, un país donde la gente vive mejor, donde no hay problemas de inseguridad, no hay problemas de desocupación. Y cuando uno pasa por acá se da cuenta que la situación no es tan así y que existen medidas que los gobiernos no pueden tomar porque están atados justamente a la Unión Europea. Las dos medidas claves del presupuesto que están dentro del contrato de gobierno son Quota 100 y rédito de cittadinanza. Son dos medidas que, en pocas palabras, y si se aplican correctamente, podrían estabilizar un poco la crisis de desocupación y la crisis económica que vive actualmente Italia. ¿En qué consiste la Quota 100? Se modifica la actual ley que permite las jubilaciones en Italia. El italiano promedio se jubila a los 70 años, 70, 75 si no más, y con esta ley le permitiría hacer una fórmula de suma por la cual una persona, una mujer, se podría estar jubilando entre los 60 y los 63, con una jubilación digna, porque hoy una persona se puede jubilar a los 63 años, pero recibe una jubilación que si no es propietario no le alcanza ni siquiera para pagar el alquiler de donde vive. Y el rédito de cittadinanza, el rédito de cittadinanza es uno de los proyectos que llevaba el movimiento 5 Stelle como bandera durante toda la campaña, que implica que todos los ciudadanos italianos podrían inscribirse en un registro que se habilitarán en estos próximos meses en cada uno de los municipios, acá llamados comunes, una oficina específica para poder inscribirse. Uno se inscribe ahí como desocupado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado italiano? Te dice, bueno, vos estás desocupado, yo te doy 800 euros, un poco menos es, todos los meses, pero no te lo doy así porque sí, te lo doy y te ofrezco una serie de trabajos para hacer. Es decir, mientras tanto, vos cobras esto, yo te busco un trabajo. Y ese trabajo te lo propongo y vos tenés la opción de rechazarlo hasta 3 veces. Si la tercera vez que yo te propuse un trabajo vos lo rechazás, no te pago más el rédito de cittadinanza. ¿Quiénes podrían acceder a este rédito de cittadinanza? Básicamente los ciudadanos italianos, no los inmigrantes. ¿Por qué este rédito de cittadinanza es así de importante para el gobierno? Porque Italia está teniendo una fuga muy importante de jóvenes. Los jóvenes se reciben y se van a trabajar al exterior porque no encuentran posibilidades de trabajo en Italia, o se van a trabajar a zonas alejadas a su residencia, porque no encuentran posibilidad de trabajo. La tasa de desocupación juvenil en Italia es muy alta, y esto hace que justamente estas dos medidas vayan de la mano prácticamente, tanto la Quota 100 como el rédito de cittadinanza, porque la Quota 100 dejaría libres aquellos puestos de trabajo que podrían ocupar italianos que se están yendo al exterior, jóvenes italianos que se están yendo al exterior para buscar oportunidades. Recordemos que Italia tiene una tasa de desempleo del 9,7%. Esto a agosto de este año está medido. En síntesis, en estos días, en el transcurso de esta semana, el gobierno italiano debería dar una respuesta definitiva a la sociedad en su conjunto, más que a la Unión Europea, de cómo piensa llevar adelante este presupuesto 2019 para trasladarlo al Parlamento y que sea votado definitivamente para su aplicación. Recordemos que este presupuesto tiene la aprobación del Consejo de Ministros, del Concilio de Ministros, que es el gobierno en sí, y tiene la firma del presidente Mattarella, que es el presidente italiano. Pero le estaría faltando la aprobación del Parlamento,
que con esta posibilidad de sanciones por parte de la Unión Europea, el Parlamento no estaría dispuesto a tratarlo en el recinto. Como decía, en estos días el gobierno tiene que definir qué va a hacer con este presupuesto. Espero que para la semana próxima pueda tener alguna novedad al respecto, y si la tengo se las estaré comentando, y si no, algún otro tema del que no se profundiza en Argentina, de lo que pasa acá en Italia o en Europa. Bueno, muy claro el informe de nuestra corresponsal italiana. Sí, muy interesante, porque nos deja frente al desafío de analizar las cosas otra vez sobre variables que suponíamos que no estaban en debate en el mundo, ¿no? Decíamos, bueno, no, todo el mundo, si ya cayó la cortina de hierro y todo el mundo marcha hacia el capitalismo. Sí. Y el estado del bienestar en Europa ha desaparecido. ¿Cuál es la razón ahora para sostener cualquier reivindicación de derechos? Al contrario, flexibilicemos todo, porque de ese modo habrá más trabajo y qué sé yo, y en este momento es algo absolutamente contradictorio con esta afirmación lo que está sucediendo en Italia. Por supuesto, sí, la verdad que es muy interesante el tema no solamente de la reforma de las pensiones, que si querés lo podemos tratar, te puedo dar 2 o 3 líneas de lo que pasó acá en Argentina, pero respecto de esta renta para la ciudadanía, que fue un poco, como decía Ana Laura, la base de la campaña electoral de este movimiento 5 Estrellas, que terminó haciendo esta coalición política con la Liga, que lógicamente tienen una tendencia más hacia la derecha. Y vos sabés que lo interesante de esto es que, fíjate vos que esta renta para la ciudadanía, como bien lo explicaba, son estos 780 euros que le pueden dar a una persona en estado de necesidad cuando no tenga, inscribirse en el registro, y puede, dentro del plazo de 2 años, rechazar hasta 3 trabajos. Se pueden dar otras, se están dando algunas otras discusiones. ¿Qué ocurre si en el plazo de 2 años a la persona nunca le llega la oferta de trabajo, etcétera? Ahora, lo que, y remarcarlo, digo, porque en definitiva, a los efectos de poder hacer esta coalición o a poder hacer este acuerdo político entre esta derecha y esta izquierda, fíjate que tiene una gran diferencia esta renta de la ciudadanía con respecto a lo que sería la renta universal, la asignación, porque lo plantean desde 2 puntos de vista. Primero, que es temporal, tiene un límite temporal, que estamos explicando, y que además está vinculado con el trabajo. No con una política asistencialista, que era fundamentalmente el punto de choque que tenían estas dos corrientes políticas. Bueno, justamente como lo acabas de marcar, subsisten igual en el marco de la administración italiana algunas contradicciones sobre este tema. Sí. Y así queda demostrado con que, por ejemplo, en este momento hay una fortísima afluencia de inmigrantes, particularmente africanos, que ingresan por Italia, que pareciera ser la única vía expedita para acceder a Europa hoy, por las regulaciones que ha adoptado la comunidad europea, y por también, complementadas con el Brexit inglés, ¿no? Así es que justamente a estos inmigrantes que están ingresando a Europa a través de Italia, los que se quedan y se instalan en Italia están recibiendo subsidios. Son temporales, pero están recibiendo subsidios en tanto se mantengan las condiciones sociales, las pobres condiciones sociales en las que se están desenvolviendo, porque han venido sin nada, buscando trabajo y buscando ocupación justamente a Italia. Y o sea que, tal vez este cambio sea, digamos, o pautado sea un intento de
cambiar esa normativa actual, ¿no? Que beneficia tanto a los inmigrantes. Hay mucho debate sobre esto en Italia. Cuando yo estuve en estos días allá, había muchísimo debate sobre esto. Sí, señor. Bueno, y ese tema que planteas también de los inmigrantes, que va a ser también un tema que vamos a empezar a tratar prontamente, ¿no? Bueno, Ana Laura lo anticipó, dijo, Sí. sobre el tema de la inmigración podríamos hablar más adelante, y es un tema que a nosotros nos preocupa, porque hoy aquí se está planteando, qué sé yo, por ejemplo, que los vecinos de los países limítrofes no deberían usar nuestros servicios públicos, como la salud o lo que fuera, y los movimientos migratorios son un fenómeno mundial, entonces está muy difícil tomar definiciones tan rápido. Exacto. Sin un análisis más profundo. Más profundo, ¿no? Y más humanitario. Y más humanitario, tal cual. Bueno, si te parece, despedimos el informe de Anita terminando de escuchar la canción de Laura Pausini. Perfecto, porque ya tenemos en el piso a Isabela, que nos ha venido a saludar, y a Pablo Portuso. Así que ya luego cuando volvamos estamos con ella. Escuchamos a Laura Pausini.